de Protección de Derechos de la MANA. La Junta, como dice su palabra, protege derechos de grupos vulnerables. Hablemos de, en este caso, de las mujeres. Jessica, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Primero agradecer la oportunidad que nos han dado, esta invitación, saludar a la ciudadanía que nos está sintonizando aquí en el Cantón y demás ciudades de nuestro bello país. Bueno, en referencia a la fecha conmemorativa del 8 de marzo, ¿no? Primero quiero hacer como un antecedente de esto de las mujeres, que han venido una lucha constante desde años. Hay que recabar información pasada, ¿no? De que anteriormente como mujeres eran cohibidas, no se permitía esto a las mujeres de ni siquiera opinar, el derecho al voto. Ha sido una lucha constante que mujeres han dejado sus vidas. Y ese es el resultado del día de hoy, que tenemos mujeres en la asamblea, mujeres que son alcaldesas, que son es vicepresidenta, entonces hay paridad en eso, mujeres en puestos de trabajo, mujeres incluso en el GAT municipal que son directoras, y entonces eso, mujeres que nos pudimos preparar, estudiar, mujeres que alzamos nuestra voz. Entonces, por esta situación se conmemora el 8 de marzo, en aquellas mujeres que alzaron su voz y perdieron su vida en honor a eso. Estimada Jessica, buenos días. Usted ha hecho referencia, ¿no? Todo la posibilidad, la equidad que se ha buscado a través de las instituciones, la participación también de las mujeres, pero se sigue viendo todavía el tema de violencia, ¿no? Usted ha hecho referencia a la situación de la vicepresidenta de la República. Hay en muchos GATS, tanto cantonales como provinciales, que todavía se sigue manifestando la violencia de género. ¿Qué hacer para ir parando esta situación? Nosotros como Junta no declaramos derechos y no protegemos los mismos. Uno de estos se habla, ¿no? A través del Consejo Cantonal y Junta Cantonal realizamos con talleres de prevención. En este caso tratamos de sensibilizar a las víctimas, concientizar acerca de este círculo de la violencia. Si bien es cierto a nivel nacional, no solo nacional sino a nivel cantonal, tenemos cifras del 2023, del 2024 y la actualidad, cuántos casos de violencia estamos llevando. Entonces a veces hay enfoques netamente centrados en la familia. ¿Qué quiere decir? Que vienen con enfoques pasados, arraigados a su crianza, en el cual, como hace una vez mencionado, incluso hablando, siempre lo digo, tienen este chip en su cabecita que dicen pegue o mate, marido es. Y entonces todo eso ellas permiten por la misma situación de la violencia que viven, de esos patrones de crianza. Entonces como Junta tratamos nosotros de dictar estas medidas para que esta situación no se siga generando, porque sabemos que en el país hay casos de femicidios también. Claro. Entonces, dentro de datos de violencia de género aquí en La Maná, ¿cómo se presentan los últimos años? ¿Hay disminución, hay aumento? Hay una disminución, se podría decir, en lo que respecta del 2024. Tuvimos alrededor de unos 115 a 120 casos de violencia contra la mujer, y en el 2023 tuvimos alrededor de unos 145, 147 casos. O sea, si hay una reducción significativa. ¿Qué tipo de casos de violencia contra la mujer se presentan que ustedes atienden? Nosotros, los casos que más se dan son de violencia física y psicológica. Si bien es cierto, cuando nosotros recibimos, bueno, las personas reciben este tipo de agresiones, a veces ellos no entienden que la agresión psicológica también afecta y perpetúa, te baja la autoestima, te quita la autonomía como mujer. Y la violencia física, como bien lo dice su nombre, indica alguna agresión, algún golpe. Entonces, a veces las personas dicen, hubiera preferido que me pegue, pero las palabras que me dicen son las que me matan. Incluso, sin embargo, todo este tipo de violencia, o sea, no quita su palabra, es un tipo de violencia que te afecta. Y también señalar que no solo esta violencia sufre la víctima, sino dentro del núcleo familiar, sus hijos que crecen, miran este panorama de los padres que se pelean, que agreden, y entonces ellos van adquiriendo patrones que van normalizando. Entonces, ¿por qué en la sociedad actual tenemos incluso niños quizá que a veces agreden a las compañeritas en las escuelas? Todas estas situaciones, o sea, son alarmantes. Porque los niños aprenden lo que viven. Claro, dicen, ¿no? Aprenden patrones. Aprenden patrones, son como... ¿Cuándo las mujeres deben acudir a la Junta a presentar? ¿Cuál es el trámite? Así, porque algunas dicen, es que no tengo plata para un abogado, y ahí vienen las problemáticas. Sí, recordarle que todo trámite es gratuito.
Nosotros como Junta Cantonal, bueno, nosotros nos manejamos de esta manera y pienso que a nivel nacional también se maneja. No es que le piden un montón de requisitos, no, absolutamente nada de eso. Se le pide su cédula de identidad para nosotros poder saber que es la persona que acude a las instalaciones de la Junta Cantonal, nombres completos de la persona que es agresora, porque nosotros todo trámite enviamos vía judicial como lo establece la ley. Entonces testigos quizás, ¿no? No. Con el relato de la víctima, como establece la ley para erradicar la violencia contra la mujer, es suficiente. Pero hay mujeres que han sido víctimas de violencia física. Entonces, pueden acercarse al centro de salud, que ellos están en la obligación de atenderle. Emitir el certificado exactamente, médico. Entonces atenderles y emitir ese certificado, porque de una u otra manera es un derecho que la mujer tiene, ¿no? El ser atendida. ¿En una sola audiencia ustedes le dictan medidas a favor de la persona que ha sido víctima? Sí, nosotros no, para dictar una medida no realizamos audiencias, sino mediante resolución administrativa. Ahí dictamos estas medidas acorde a las necesidades de la víctima. Las que más se dan son literal A, que es la boleta de auxilio, la prohibición de acercamiento. Incluso hay ocasiones que se requiere la salida del presunto agresor del domicilio. A veces hay parejas que viven en el domicilio de la mujer, que a veces son herencias de los papás que les dejan a las señoras. Y estos señores vienen y las maltratan. Encima de que las maltratan, se quieren hacer dueños de este hogar. No quieren salir, las señoras ya les piden que por favor abandonen, o sea, situaciones que nos comentan, ¿no? Que palpamos la realidad. Entonces ahí se les dice que aplicamos el literal F, la salida del presunto agresor del domicilio. El señor tiene que salir recogiendo sus pertenencias. Y en ese momento los señores agentes ejecutan la salida del agresor. ¿Han salvado víctimas con este tipo de medidas? Sí, yo considero que sí, porque hemos dictado medidas anteriormente, no recuerdo si fue el año pasado, que fue un caso de conmoción a nivel de cantón, también se dictó varias medidas. Entonces yo considero que estas medidas sí protegen y previenen algún tipo de femicidio, porque alejan a la persona agresora de la víctima. Entonces también se activa el botón de auxilio, que quiere decir que si este presunto agresor va y trata de agredir o insultar, la víctima ya sabe que tiene que activar el botón de auxilio. Direcciones que ya quedan registradas en la UPC de este cantón. Entonces ellos hacen, y los señores agentes acuden al auxilio que solicita la víctima. Si la víctima es menor de edad, ¿qué ocurre ahí? ¿Puede ir directamente? Sí, son para mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Todos tienen el mismo derecho y goce y ejercicio. ¿No necesitan estar representadas por alguien si son menores de edad? A veces hay situaciones que podrían estar representadas y otras que no. Entonces, si tienen algún familiar que les acompañe, o sea... ¿O pueden ir solas? Una joven de 15, 14 años que se considera ser víctima y que quiere ya evitar aquello, ¿pueden ir donde ustedes sin necesidad que nadie les acompañe? Sí, pueden ir, porque nosotros estamos para proteger derechos y como enmarca la ley, tenemos que dictar estas medidas a favor. Y los que se encargan, de ratificar estas medidas son los señores jueces en base al relato de los hechos. ¿Qué quiere decir? Que ellos ratifican estas medidas, modifican o revocan. Nosotros las dictamos, sí. Correcto. ¿Madres adolescentes que sufran violencia se presenta aquí en la ciudad? Sí, bastante, porque hay adolescentes que lamentablemente prefieren, en la vida de la adolescencia están en busca de la identidad. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué me enamoro? ¿Sucede esto? Son más vulnerables quizá al hecho de que personas vengan y, como se les dice tradicionalmente, les endulcen el oído y estas personas, estos adolescentes caigan, ¿no? Entonces ellas desisten de estudiar y se ha podido evidenciar que son mujeres que son adolescentes que vivencian ese tipo de violencia, que se unen quizá de temprana edad, dejan de estudiar y después ya tienen 6 años quizá viviendo con el conviviente y después viene el lamento, la separación. Entonces sí es una... Programas de prevención de la violencia que realiza quizá la Junta a través del Consejo Cantonal, coordinado quizá con el Distrito de Educación para poder justamente llegar a las aulas, ¿no? Y con eso dar a conocer aquella situación. Claro, nosotros estamos prestos para toda invitación que nos realice el Consejo. Anteriormente hemos ido a dar talleres a sectores rurales de nuestro cantón, como es Huasaganda, Pucayacu, y estamos prestos.
para las instituciones que requieran quizá estas capacitaciones. Nosotros jamás nos hemos cerrado al diálogo, estamos predispuestos, obviamente nos manejamos con una agenda, porque nosotros en casos de niñez realizamos audiencias. Entonces eso sí, para las instituciones que quizás nos están escuchando, como le dije y le vuelvo a mencionar, estamos prestos, pero si van a solicitar alguna capacitación o algo, que sea con unos días de anticipación para mirar la disponibilidad de la agenda. Porque también no solo manejamos casos de violencia contra la mujer, sino vulneración de derechos a los niños, niñas, adolescentes y vulneración de derechos de las personas adultas mayores. Claro, es el ámbito de acción de ustedes. Sí. Sin embargo, si analizamos un poco más detalladamente, hablar de 120 casos de violencia contra mujeres en el 2024 implica que son 10 cada mes, es decir, cada 3 días se presenta un caso de violencia contra una mujer que es conocido por ustedes. ¿Cuántos casos más no serán conocidos por ustedes? Eso significa de que en La Maná sigue existiendo un número alto que hay que seguir trabajando para poder, con políticas públicas que generen el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y las entidades aliadas, poder seguir creando conciencia de que hay que erradicar aquello. Y lo que Jessica habla como psicóloga, darlo en los planteles educativos, en las organizaciones de mujeres. O sea, la locución de ella es tan fácil de entender que permite generar conciencia. Correcto, correcto. Y justamente aquello, el tema de prevenir, ¿no? Prevenir ya hechos violentos, hechos lamentables que puedan presentarse, incluso de femicidios en la región. No se ha escuchado femicidios en La Maná por este tipo de violencia contra la mujer. Hubo hace unos meses, como les mencioné, un intento de femicidio. Entonces, esta señora tenía medidas de protección que fueron emitidas por la Junta Cantonal. Y bueno, por eso le puedo decir que las medidas sí previenen esta situación de femicidio. ¿Se respetan esas medidas? Se respetan, pero ha habido ocasiones que se han dictado medidas y a veces no se puede notificar al presunto agresor en persona, ¿no? Pero como dice la ley establece, es en el domicilio por 3 ocasiones y eso se ha realizado. Entonces, eso ya va a depender del juzgador, es decir, del juez. Cuando hay una situación que incumplimiento de las medidas administrativas, el señor juez, en su sana crítica, él dirá si el presunto agresor va detenido o trabajo comunitario, lo que él considere. Entonces, eso, mi estimado Lenín. Bien, y para cerrar este diálogo, el 8 de marzo, el día de mañana, con toda tu experiencia, claro, joven, pero con experiencia en su rama profesional como psicóloga, ¿qué le decimos a las mujeres? ¿Qué mensajes les dejamos desde la Junta Cantonal de Protección de Derechos? Bueno, para mí, como les dije hace una vez más, es un honor poder dirigirme a esta hermosa ciudadanía que está sintonizando esta emisora, pues decirles que alcen su voz, que no permitamos más situaciones de violencia, porque a la finalidad eso nos crea una baja autoestima, no tenemos autonomía. A la primera situación de violencia que nosotros vemos, alcemos nuestra voz, solicitemos a las juntas cantonales de cada cantón que ustedes nos están sintonizando a solicitar estas medidas, que hay también el círculo de violencia. Entonces eso les quiero dejar claro para las mamitas que nos están sintonizando, que en el uno de los círculos, y uno tiene que darse cuenta cuando la situación va a perpetuar más, es cuando sucede de que en la primera fase su pareja, su conviviente la va a enamorar, le va a tratar bonito. Pasa un tiempo, viene la situación de las agresiones, después le pide perdón, que va a cambiar. Posterior a eso, sucede de que el hombre nuevamente le trata bonito y así el círculo se va generando hasta que puede perpetuar en una situación de femicidio. Entonces, alcemos la voz, porque hay casos aquí en el cantón que hay señores agentes que actúan en esta situación de auxilio, pero mujeres que no deciden poner esta medida. Entonces, alcemos nuestra voz. Cada junta cantonal está para dictar estas medidas y, como digo, se conmemora, es una lucha constante que se viene manejando desde hace años, mujeres que ofrendaron su vida en esta situación de lucha. Entonces nosotros alcemos nuestra voz, porque no solo sufrimos nosotros, sino también sufren sus hijos, nuestros hijos. Entonces, eso es el mensaje que le quiero dar a la ciudadanía en conmemoración, que mañana se conmemora el 8 de marzo, entonces alcemos nuestra voz. Muchísimas gracias. Nos acompañó la psicóloga Jessica Chitupante, integrante del Consejo de la Junta de Protección de Derechos, de la Junta de Protección de Derechos de La Maná.
una invitación que le hemos formulado en base a que mañana es el Día Internacional de la Mujer y nos ha dado algunos datos importantes para que usted... Y no se olvide que la Junta les espera. Sin necesidad de abogado, usted puede acudir al municipio donde queda la Junta de Protección de Derechos y ahí presentar la denuncia ante hechos que vulneren sus derechos, las mujeres, los niños, las personas vulnerables como las personas de la tercera edad. 7:28 minutos.